El tema que en esta noche vamos a meditar lleva por título ¿Qué significa ser salvos por gracia? Lo repito nuevamente. El tema que en esta noche vamos a meditar es ¿qué significa ser salvos por gracia? Ya cuando las ventanas ya estaban blancas. Y bueno, por ahí estaban algunos micrófonos prendidos, de algunos que están conectados. Vamos entonces a iniciar dónde surge este tema o en qué versículo está esta frase. Dice el libro de Efesios, capítulo 2. Le vamos a pedir que ya se empiece a proyectar las citas. Dice Efesios capítulo 2 y vamos a iniciar leyendo el versículo 1. Dice así: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está la frase: por gracia sois salvos. Primeramente, notemos que quien escribe estos versículos se está dirigiendo a la iglesia. En Efesios 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí se proyectó? Entonces, Pablo, al hablarle a la iglesia, le dice que en otro tiempo la iglesia, los miembros de la iglesia, vivían en una determinada condición. Esa condición se llama, pues dice aquí, conforme a la carne, y que pues hacíamos lo que la carne quería, lo que los pensamientos nos hacían hacer. Y todos debemos de sumarnos a esta forma de redacción, ya que si no estamos con el conocimiento de Dios, pues tenemos una forma de actuar diferente. Pero en el versículo 4 dice que Dios tuvo misericordia de nosotros, en este caso de los que estaban en Éfeso. A ellos les hablaba el apóstol Pablo, y dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 2, donde iniciamos. Entonces, de ahí surge esta frase, por gracia sois salvos. Entonces, el tema del día de hoy es ¿qué significa ser salvo por gracia? Primeramente, vamos a definir la palabra gracia, ya que tiene varios significados. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30, encontramos que la palabra gracia tiene un significado. Dice el versículo 30 de Proverbios 31: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová
esa será alabada. Entonces aquí la palabra gracia, pues se refiere, o su significado es un conjunto de cualidades que en este caso tiene la mujer y que pues podemos decir que es el encanto de la mujer. Al encanto de una mujer se le llama gracia. Y ese es un significado de la palabra. Cuando decimos a alguien, ay, es que tienes mucha gracia, eres muy gracioso, estamos resaltando alguna cualidad en él, pues agradable, ¿verdad? Y que estas cualidades generalmente, pues, no hace alguien algo por tenerlas, sino como que ya vienen en forma, pues ya forman parte de su ser, sin que él se haya esforzado por tenerlas. Entonces aquí en Proverbios 31:30, la palabra gracia es utilizada para referirnos al encanto de una mujer, a sus cualidades que ella tiene. Pero en la Sagrada Escritura hay otro uso de la palabra gracia, que es la que nos interesa este día, meditar, y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, donde estábamos. Solamente que vamos a tocar el versículo 8 para darnos cuenta que es gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, gracia es un don, es un regalo de Dios que es dado a los hombres y que es en forma inmerecida, ¿sí? En forma inmerecida. Entonces, nuevamente repito, gracia es un regalo de Dios hacia el hombre en forma inmerecida. Y entendemos que la salvación, entonces, es un regalo de Dios, ¿sí? Cuando decimos por gracia somos salvos, o repetimos las palabras que están en Efesios capítulo 2, versículo 5, y también en el versículo 8, pues entendemos que el resultado de ese regalo es la salvación, ¿sí? Pero vamos a entender un poquito más cómo es que Dios hace un regalo al hombre, y este regalo tiene que ver con la salvación. Y preguntarnos, ¿salvación de qué? En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, Tito 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Entonces ese regalo, aquí parece ser que hay un momento en el que hace acto de presencia, ¿verdad? Dice aquí, esa gracia se manifestó. ¿Cuándo se manifestó y por medio de quién se manifestó? Dice el libro de 1 Timoteo. Y es que estamos tocando este tema porque muchos utilizan esta frase, por gracia soy yo salvo, pero aunque se utiliza mucho, pocos la comprenden. Y dice 1 Timoteo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces este versículo nos está revelando por medio de quién se manifestó ese regalo hacia la humanidad, por medio de Jesucristo, ¿sí? La relación que hay entre la gracia y la salvación, pues nos la hace ver este pasaje, porque dice que por medio de Cristo nosotros somos salvos. Y si queremos un pasaje que sea más específico
en relacionar a nuestro Señor Jesucristo con ese regalo de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracias, les dije primera de Juan, Juan 1, ¿sí? Versículo 16. Y, perdón, es el versículo, ahí es un error, no es el versículo 16, es el versículo 17. Vamos al versículo 17. Dice así, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces ese regalo que Dios le da a Dios, que Dios le da al hombre, tiene relación con Jesucristo. Y dice aquí que Jesucristo es el que es responsable de hacer esa gracia, de hacer ese regalo. ¿De qué manera? Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Para entender la gracia, debemos de partir de que el hombre, dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí el apóstol Pablo está mencionando que no hay justo ni aun uno. Es decir, el hombre tiene una tendencia hacia la falta, hacia el mal, hacia pecar, y no hay alguien que pueda decir yo no peco. En el libro de Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 dice el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Entonces vamos a partir de esta información que nos da la Biblia, que todos los hombres han pecado. Todos los hombres han caído en falta. Y sabemos que el pecado, por el tema que vimos en la semana pasada, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, todos los hombres, conozcan la ley de Dios o no la conozcan, hemos faltado. Porque hay alguien que puede pensar que no se falta no conociendo la ley. Pero la ley de Dios, aunque tú la conozcas o no la conozcas, si la traspasas, estás en falta. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos los hombres, todos, no hay una excepción, todos los hombres han pecado y dice que están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre fue formado, Adán y Eva, y ellos faltaron delante de Dios, pues fueron sacados, ¿verdad? Fueron sacados de el huerto del Edén y pues de esos beneficios que ellos gozaban fueron destituidos. Pero no solamente debemos de pensar en que el hombre es destituido de algo material, sino, dice aquí, fueron, versículo, voy a volverlo a leer, es Romanos 6:23, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? De la gloria de Dios. Entonces, el hombre, en ese estado de falta, dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, perdón, vamos a Romanos capítulo 6.
ahí mismo para que ya toquemos esta parte que involucra a un hombre que ha cometido faltas delante de Dios. Dice Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos está diciendo de que la consecuencia de que alguien falte es la muerte. Y no entendamos que es una muerte material, a eso no se refiere. Ya en el tema de si estoy vivo o muerto, que lo pueden buscar en las grabaciones, se explicó que cuando alguien peca, muere espiritualmente delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él deja de tener participación en los planes de Dios. No se refiere a una muerte material. Adán y Eva, cuando pecaron, no murieron en ese momento materialmente. Fíjense lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Versículo Génesis 2, y voy a leer con ustedes el versículo 17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal, le dice Dios al hombre, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Si alguien piensa que la consecuencia del pecado es la muerte material, se equivoca. Porque el día que comió Adán y Eva de ese fruto, no murieron materialmente. Y Dios no puede mentir. Dios dijo, el día que de él comieres, morirás. ¿Cómo se muere cuando alguien peca? Si no se muere materialmente, pues se muere espiritualmente. Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí nos está mencionando que el hombre, cuando peca, entra en una condición de muerte, ¿sí? Delante de Dios. Lo importante para nosotros no es estar vivos en esta carne, es estar vivos delante de Dios. Porque ¿de qué sirve estar vivo en la carne si delante de Dios estamos muertos? Estamos en una condición de muerte. Pues bien, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Y alguien pudiera decir, bueno, sí, esa es la consecuencia de que yo muera, un estado de muerte. Pero en ese estado de muerte, lo único que se está esperando es una muerte. Espero que esté siendo claro. Dice el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, aquella persona que comete faltas entra a un estado que se le llama estado de muerte, porque lo que le espera al final de los tiempos, en el juicio final, es una muerte que se llama aquí muerte segunda.
es una aniquilación completamente de su ser. Cuando nosotros descendemos al polvo de la tierra con una muerte material, pues nuestra alma y nuestro espíritu no han sido deshechos, ¿sí? Este cuerpo es deshecho en la tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu no ha sido deshecho. Puede ser deshecho allá en el juicio final, en la segunda muerte, y es la aniquilación. Entonces, cuando alguien falta delante de Dios, pues lo que le espera es la muerte. Esta parte es muy importante entenderla porque podemos así empezar a comprender de qué nos salva el regalo que Dios hace. Pues nos salva de una destrucción. Y vamos a ir al libro de Miqueas. Alguien pensará que si cae en una falta delante de Dios, pues puede remediarlo y puede compensarlo. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 7. Miqueas 6:7 está ahí en la presentación. Dice así: ¿agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Nosotros sabemos que para los que somos padres, los hijos son algo muy especial. Y es muy valioso. Y aquí dice que ni eso tan valioso que tenemos lo podemos dar a cambio de resarcir alguna rebelión o falta delante de Dios. Entonces el hombre está imposibilitado para salir de esa condición, porque dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, pues es muy, muy difícil para el hombre resarcir esa condición que tiene de muerte. Y dice el libro de Job, capítulo 14, entonces, ¿cómo escapo de esa condición? ¿Cómo escapo de esa destrucción que viene hacia el fin de los tiempos? Dice Job 14, versículo 14. Bueno, voy a leer versículo 4. ¿Sí? Voy a leer el versículo 4. Dice, ¿quién hará limpio de inmundo? Y dice aquí nadie. O sea, no hay un hombre que pueda decir, bueno, tú estás en una condición de faltas, de inmundicia delante de Dios, voy yo a limpiarte, voy yo a curarte, ¿sí? Yo voy a pagar por ti. Eso no se puede hacer. Nadie puede componer esa situación, nadie. Y para entender esto, en el libro de Mateo, capítulo 18, dice así, Mateo capítulo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos, acuérdense que el reino de los cielos es ese reino que esperamos, ¿verdad? Se establezca en la tierra y en donde reine un ser celestial, que es Cristo Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta cifra, hermanos, es una cifra muy grande, impagable para un hombre. Ni en toda su vida, trabajando, pudiera pagar esta deuda. Esta enseñanza nos hace ver de que esa deuda impagable se tiene con alguien que es, dice aquí, un rey. En el versículo 35 nos revela que ese rey dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. Este rey perdona esa deuda a este hombre, pero ese hombre después no pudo perdonar una deuda más pequeña a uno de sus consiervos. Entonces, la deuda que tenemos para con Dios es impagable. No podemos nosotros cubrirla. Para eso
es necesario que alguien pague por nosotros. Es como cuando debemos una cantidad muy fuerte, imaginemos que la debemos al banco, no la podemos pagar, pues lo que va a traer como consecuencia eso es que nos metan a la cárcel, ¿verdad? Que haya un proceso para resarcir esa deuda, pero si es impagable, pues entonces terminaremos sentenciados a prisión. Dice en el libro de Éxodo capítulo 21, Dios, viendo esta situación en el hombre, que muchas veces el hombre, por su inclinación natural hacia el mal, cae en faltas delante de Dios, dice Éxodo capítulo 21, versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Este pasaje, bueno, esto se encuentra tanto en el libro de Éxodo como de Deuteronomio, y muchos creen que es una ley que se habla de resarcir el daño. Esta ley es una ley de misericordia en las Escrituras, no es una ley de venganza. Nada más que, pues a veces no se entiende. Cuando dice aquí vida por vida, se refiere a que si tú tienes que pagar con tu vida para pagar una deuda, ¿verdad? Porque lo que te viene a ti es una muerte, pues entonces, si existe esta ley de que vida por vida, quiere decir que existe la posibilidad de que alguien pague por ti con su vida. Esto que está oculto en este pasaje se cumple en Juan capítulo 3, versículo 6. Yo les he comentado que los temas pues van a ir volviéndose un poquito más complicados y pues tenemos que estudiar y tomar el conocimiento que hemos tenido en los otros estudios y aplicarlo a este. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dice que envió a su Hijo a este mundo por amor al hombre, ¿verdad? Por amor al hombre, por amor al mundo. Pero ¿para qué lo envió Dios a Cristo al mundo? Pues lo envió para que pagara por ti, para que tu deuda fuera cubierta, para que no murieras tú, para que no siguieras en ese estado de muerte y ahora pases de muerte a vida. Dice Romanos capítulo 3. Y este pasaje, si no tenemos todo este contexto que estamos platicando, en donde el hombre falta, está en un estado de muerte y le espera una destrucción, no podemos entender esto. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, y aquí sí dice, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué se descubre aquí? Que si somos deudores delante de Dios, somos pecadores, pues no somos justos. Para que alguien sea justificado, es decir, para que esa deuda de faltas delante de Dios sea borrada y él vuelva a un estado de justicia, entonces se necesita que alguien pague su deuda por él, que alguien pague con su vida por él. ¿Quién fue este ser? Cristo Jesús. Y ese ofrecimiento de su vida por tu vida, o sea, tú estás en un estado de muerte. Y ahora es necesario que Dios te ayude para que dejes ese estado de muerte. A eso se le llama justificar. Justificar quiere decir poner a alguien en un estado de justicia, en un estado de ser justo. Y el hombre
pues no puede, ya dijimos que el hombre no puede hacerlo, ni alguien le puede ayudar, otro hombre no le puede ayudar. Entonces, ¿quién le ayuda? Dios. Y para esto, ¿cómo lo hace? Pues Él da a su Hijo para que su Hijo muera por ti. Entonces, cuando Cristo Jesús viene a la tierra, por medio de Él se da ese regalo al hombre. ¿Cuál es ese regalo? La sangre y vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso Dios te lo regala, no te cobra. Aquí dice, por eso el versículo 24, siendo justificados, y dice gratuitamente, a nadie Dios le cobró por la vida de su Hijo, por la sangre de su Hijo, porque por medio de ese regalo que dice, por su gracia, entendemos que el regalo de Dios hacia el hombre es ayudarle a pagar esa deuda. Y dice, por la redención que es en Cristo Jesús. Dice en el libro de Juan capítulo 15, entonces entendemos, ahora sí, cuando decía Juan que la verdad y la gracia por Jesucristo fueron cumplidas. Pues sí, porque Él fue el que cumplió el regalo que Dios había preparado para el hombre. Dice en el libro de Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Entonces, ese regalo que en Juan capítulo 3 decía, fue porque Dios amó al mundo, pues aquí vemos que ese regalo, que es que Cristo Jesús viniera a morir, Él también lo hace por amor. ¿Sí? Entonces el regalo de Dios, la gracia de Dios, es un regalo de amor, ya que estamos en una condición en donde hemos sido destituidos de muchas cosas, pues ahora Dios te da la oportunidad, por medio de Cristo, de que ya no tengas deudas con Él. A eso se le llama justificar. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 11, Cristo Jesús se presenta como el buen pastor y dice, yo soy el buen pastor su vida da, ¿por qué? Por sus ovejas. Entonces, Cristo dio su vida como un regalo, ¿sí? Y ese regalo venía de parte de Dios para el hombre. A eso se le llama gracia. Y esto nos va a poner al hombre que estaba en faltas en una condición de justicia y regresa a tener participación en los planes de Dios. Por lo tanto, regresa a una condición de vida. Qué interesante, ¿verdad? Que por medio de la muerte de Cristo pases de una condición de muerte a una condición de vida. Claro, porque ahora ya no tienes deudas. Ya Él cubrió ya Él pagó tus deudas. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Entonces empezamos a entender los pasajes que nos hablan de la gracia. Ya sabemos qué es la gracia. Y dice Tito 2, versículo 14, que se dio a sí mismo, o sea, Cristo Jesús, por nosotros. Sí nos damos cuenta que ese ofrecimiento que hizo Cristo no fue nada más por venir a morir y sin ninguna razón. Hay muchos hermanos que mueren, pero algunos por causas realmente pues que no tienen ni siquiera mérito, ¿no? ¿Sí? Cristo Jesús, su muerte, sí llevó un mérito. Dice, que se dio a sí mismo por nosotros un propósito, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Sí? O sea, Él nos limpió, dice, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, lo que decía el Salmo, ¿de quién hará limpio de inmundo? Pues lo vemos cumplido con la gracia. La gracia es un regalo que permite que el hombre sea limpio. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo Jesús. Aquí dice. Vamos ahora a Marcos capítulo 10, con esa muerte que Cristo Jesús
obtuvo, y esa muerte es la gracia, ¿sí? Es la realización de esa gracia, dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, también poco vino para ser servido, tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida. Entonces Cristo Jesús, ¿por qué dio su vida? Dice, en rescate por muchos. Entonces Cristo Jesús, su sacrificio fue para rescatar a muchos. Esto fue planeado por Dios y Cristo. ¿Para qué? Para ayudar al hombre en su condición que tenía. Por eso en el libro de Efesios dice que Dios, que es grande en misericordia, pues llevó a cabo este plan de gracia, es decir, de ofrecer un regalo al hombre. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Entonces ya estamos entendiendo que la gracia es un regalo que consistió en que alguien pagara por ti las deudas con Dios para que tú fueras justificado. ¿Sí? Y dice Romanos 8, versículo 32. Ya estamos empezando a entender estos pasajes que al principio parecen complicados. Dice, el que aún a su propio Hijo, está hablando de Dios, no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. O sea, el que ofreció a su Hijo fue Dios. Por eso de él parte la gracia. Y Cristo Jesús se une a ese plan de Dios. Él participa en mejorar la condición del hombre, y a eso se le llama gracia. Entonces, tanto Dios como Cristo, pues están participando. Dios como el autor, como el que tuvo la idea, y Cristo Jesús como el que la realiza. Y dice el versículo 32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién puede acusar a alguien que es justificado por Dios? Nadie, hermano. Nadie puede acusar a alguien que es justificado, porque el justificado es aquel que ha pasado de una condición de suciedad, de inmundicia, de pecado, a una condición de limpieza. De tal manera que la muerte de Cristo Jesús es para eso, es para que el hombre pueda corregir su vida pasada, sus faltas pasadas. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis, perdón, Primera de Pedro 1, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Claro, ¿quieres tú pagar por alguien que está sucio? Pues tú no puedes estar sucio, porque estás en la misma situación. Tiene que ser alguien que esté limpio, alguien que no tenga mancha. Entonces, Cristo Jesús era el único ser que podía pagar por el hombre, porque él estaba limpio, dice, sin mancha. Versículo 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor a nosotros. Entonces, la gracia que es ese regalo es por amor, ¿sí? Y este regalo ya estaba, se puede decir, pensado desde antes que el hombre existiera. Fíjense cómo es Dios. El hombre, pues muchas veces es reactivo. Cuando pasa alguna situación, él reacciona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si alguien se cae en un hoyo, hasta entonces el hombre tapa el hoyo, ¿verdad?
o se preocupa por ese hoyo. Dios, desde antes que el hombre fuera formado, sabiendo que el hombre iba a faltar, preparó el remedio, preparó el regalo que le iba a hacer al hombre para corregir y ayudarle en su condición. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Entonces, utilizar la frase soy salvo por gracia, debemos de entender de qué manera se llevó a cabo. Dice Romanos 5, versículo 20. La ley empero entró para que el pecado creciese. En el tema pasado vimos que la ley es algo que me enseña qué es lo bueno y qué es lo malo y me muestra mi falta. Entonces la ley muestra nuestras faltas. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Es decir, la gracia puede más. ¿A qué se refiere este pasaje? Que el hombre, aunque tenga muchas faltas, aunque haya sido un asesino, aunque haya sido un adúltero, aunque haya sido... Imagínense las peores faltas que el hombre pueda tener. Pues el sacrificio de Cristo Jesús permite a ese hombre que si se arrepiente de esa condición y cree en Cristo Jesús, su deuda es paga. Lo único que se le pide al hombre es tener fe. Dice el versículo 1 de Romanos 5. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Cuando alguien peca, está en un estado de rebeldía, no está en un estado de paz con Dios. Para volver a estar en paz con Dios, se necesita ser justificado. Esa justificación ya dijimos que es gratuita. Pero lo único que te pide Dios, que realmente es que creas en ese regalo, que creas en Cristo, que tengas fe, para que pueda cambiar tu condición. Ahora bien, dice el libro de, me voy a saltar hasta Efesios capítulo 2, nuevamente voy a ir a Efesios capítulo 2, y voy a leer esta parte. Dice, porque por gracia, versículo 8, sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede ser justificado por hacer obras buenas. Nadie. Todos dijimos en la Biblia, dice que todo el hombre falta. De tal manera que nadie se puede decir, yo soy justo, yo no cometo faltas. No, todos faltamos. Entonces no hay alguien que por obras pueda decir, yo soy justo. No, no se puede. ¿Cómo es el hombre justificado o llevado a una condición de justicia? Por medio de la limpieza con la sangre de Cristo Jesús. Él paga por ti y pasas de una condición de muerte a una condición de vida. ¿De qué te está salvando? De una destrucción futura. Y eso se hace por gracia. Por gracia. Ahora bien, dice Romanos capítulo 6. Si nos están regalando el borrar nuestras faltas, hay algunos que al no entender esta frase de por gracia sois salvos, pues dicen, pues ahora sí, ya puedo hacer lo que quiera y al fin y al cabo Dios me va a regalar la salvación. No, eso no has entendido lo que Dios quiere para ti. Dice Romanos 6:1, pues ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia crezca? O sea, si alguien dice, bueno, pues como ya sabemos que la salvación viene de Dios y es gratuita y no me cuesta nada y no tengo que hacer nada, bueno, pues entonces voy a darle rienda suelta a esta vida, voy a llevar una vida en faltas y todo. Al final, Dios me va a perdonar, me va a limpiar con la sangre de Cristo y me va a dar salvación. Equivocados. Dios te da salvación de una condición en la que estabas,
Pero a la hora que conoces de Cristo Jesús y que echas mano de Él, ahora lo que te pide Dios es que te mantengas en obras buenas. Para eso sí sirve la ley. Fíjense que la ley no sirve para justificar. Ahorita vamos a leer un pasaje. La ley no sirve para justificar. La ley sirve para mostrar el pecado. Para justificar está la sangre de Cristo. Y entonces entendemos lo que dice Romanos 6, versículo 18. Y liberados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces lo que Dios quiere es, te da libertad, es decir, te borra de las faltas, te borra tus faltas, tus pecados, pero ahora lo que quiere Dios es que sirvas la justicia. ¿Cómo se sigue la justicia? Pues con la ley. Entonces, para eso sí sirve la ley, para que te mantengas en limpieza, en justicia. Dice Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos. O sea, estabas muerto. Ahora ya pasaste a una condición de vida, dice. Y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Y este pasaje es muy bonito, el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la ley ya no te va a estar señalando como un pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya alguien te limpió, ya estás bajo la gracia. Qué bonito es eso, entender eso. Y dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Versículo 22. Mas ahora, perdón, les dije Romanos 3, ¿verdad? Estaba leyendo el 6, pero vamos al 3. Sí, les voy a leer desde el versículo 20. Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará. Ahora sí entendemos que la ley no sirve para justificar. La ley sirve para mostrarte lo bueno y lo malo. Cuando tú ves la ley de Dios, dices, estoy en faltas. ¿Cómo le hago para limpiarme de esas faltas? La ley no limpia de esas faltas. La ley te muestra las faltas. Lo que te limpia es la sangre de Cristo. Y después de que has sido limpiado, ahora sí, sigue la ley. Ahora sí, mantente en limpieza. Y dice el versículo 21, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. O sea, no se te piden obras de la ley para ser justificado. Por eso es gratuito. A nadie se le pide que tenga una determinada conducta para ser justificado, no. La sangre de Cristo es para aquel que venga como venga, Dios lo limpia. La justificación es para todos. Y puedes tener las faltas que a lo mejor tú ni siquiera sabías que eran faltas delante de Dios y las cometiste, pues Dios así te recibe, te limpia con la sangre de Cristo Jesús. Ese es un regalo, esa es la gracia, te justifica y ahora ¿qué te pide? Que andes en limpieza. Muchos creen que la sangre de Cristo Jesús quita las faltas pasadas, pero también las futuras y todas. No. Estamos equivocados. En la Biblia dice que si alguien, habiendo conocido de Cristo y habiendo usado ese don, vuelve a ensuciarse, entonces dice que ya para él ya no hay salvación, ya no hay otra limpieza. Y con este pasaje vamos a terminar esta noche para entender, porque hay muchos que al no entender la salvación por la gracia, pues dicen que ya después uno puede hacer lo que quiera. Eso es mentira. Y aquí con este pasaje se demuestra. Juan capítulo 8, versículo 3. Versículo 1.
Le voy a pedir que pongan desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de las olivas, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndole en medio, versículo 4, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Cristo Jesús, mostrando misericordia con esta mujer, primeramente dice a los que estaban ahí reunidos, aquel que esté limpio de faltas, pues que aviente la primera piedra. Todos los que estaban ahí presentes haciendo un acto de conciencia, dice que se fueron retirando. Dice el versículo 9, oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíase uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Cuando le dijo, ni yo te condeno, es porque Cristo Jesús le estaba, ¿qué? Perdonando, porque él sí estaba en condición de apedrearla, hermanos. Él sí era alguien limpio que podía condenar a otro. Pero en vez de condenar, ¿qué hizo? La perdonó. ¿Y qué se espera de alguien que es perdonado? Dice el versículo 11. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué se espera de alguien que ha sido perdonado, limpiado, que ha hecho uso de la gracia? Pues que ya no vuelva a pecar, que no regrese a su forma anterior de conducirse. Es decir, guarde la ley de Dios. Entonces, debemos de entender la ley, la gracia, la salvación, porque cuando no se entiende, pues se arremete contra cosas y se quitan cosas que no son correctas. Ser salvados por gracia no quiere decir que después de que echaste mano de la gracia de Dios, puedes hacer lo que quieras y llevar tu vida como quieras, no. Se te pide no peques más. Y para no pecar más, pues mantente en limpieza. Sí, para eso está la ley. Pero la ley no justifica. La ley no sirve para eso. La ley sirve para mostrar mi falta. La justificación solo es por la sangre de Cristo. Espero que esto nos ayude a entender pues estas frases que están en Efesios capítulo 2, que son y que se mencionan de que somos salvos por gracia. Es un regalo la salvación, es un regalo, es una oportunidad que tiene el hombre de echar mano de la vida eterna, ¿sí? De salvarnos de esa destrucción. Y eso se hace por medio de la sangre de Cristo, que es un regalo. Pues hasta aquí vamos a terminar. Yo espero que en esta semana ustedes mediten en estas cosas, repasen los textos que vimos, vean los temas que se han dado con anterioridad para reforzar algunos conceptos y únanlo con este que se dio en esta noche. Pues sería todo por mi parte. Que todos estén bien. Paz a vosotros.